Buen día. A continuación mostraremos nuestro proyecto final de diseño de experimentos sobre el rendimiento de un ciclista. Integrantes: Sara Eva Martínez, Jorge Alberto Osorio, Lady Joana Pantoja y Santiago Ramírez. Introducción. En el presente artículo podrá encontrar de manera muy resumida el desarrollo de un experimento basado en la metodología de diseño factorial, el cual se realizará con el programa de Minitab, el cual logra de manera definitiva resultados verídicos y de por sí otorgan una confiabilidad en el experimento. Cabe resaltar que nuestro experimento lo hicimos con un ciclista de la categoría prejuvenil A de la Federación Vallecaucana de Ciclismo para una mejor confiabilidad en los resultados. Reconocimiento del problema. Este proyecto tiene como principal objetivo estudiar cómo afectan los factores externos el rendimiento del ciclista, teniendo en cuenta que son varios los factores que inciden en dicho rendimiento, como por ejemplo el cambio climático, el aumento de la frecuencia cardíaca, deshidratación y sudoración excesiva. Este experimento se basará en un recorrido y tiempo establecido de 400 metros y 5 minutos respectivamente, realizado en la pista del Polideportivo del Gimnasio del Pacífico, y así determinar qué variables influyen para tener un buen rendimiento en un ciclista de formación. Bueno, a continuación daremos la selección de variables de respuesta. Nuestras variables de respuesta son la distancia recorrida por un tiempo de 5 minutos en pista pavimentada de 400 metros, distancia recorrida por un tiempo de 5 minutos en pista pavimentada de 400 metros y bicicleta de ruta, tiempo transcurrido por un recorrido de 2 kilómetros en pista pavimentada de 400 metros y bicicleta de mountain bike, tiempo transcurrido por un recorrido de 2 kilómetros en pista pavimentada de 400 metros y bicicleta de ruta. Elección de factores. Nuestra elección de factores está el agotamiento físico, síndrome de adaptación, agotamiento que sea por un entrenamiento leve, alimentación que se realiza antes del entrenamiento, como carbohidratos, proteínas, una hidratación adecuada y una alimentación que no es apta para antes de un entreno o de una competencia. Ergonomía sobre la bicicleta, que allí podemos determinar el tipo de bicicleta, que podría ser bicicleta de mountain bike o bicicleta de ruta, y el vestuario, que iría con traje de tecnología transpirable, que nosotros lo acordamos como con traje, y traje de algodón, y este lo pusimos sin traje. A continuación podemos ver los tiempos respecto a los factores y al tipo de bicicleta. Podemos ver el tiempo y distancia. Vemos los tiempos con la bicicleta mountain bike con los respectivos factores: vestuario, alimentación, entrenamiento, y la ruta con los dos mismos factores. Estas combinaciones fueron las que nos arrojaron Minitab. Entonces de allí con estas combinaciones hicimos la toma de tiempos y la distancia recorrida. A continuación daremos el método estadístico que utilizamos y la formulación de nuestra hipótesis. Para la realización de un proyecto de diseño de experimentos es necesario determinar los factores que influyen en él. De esta manera se puede asignar las variables para su correcto análisis. Para este diseño de experimentos, factores que influyen en el rendimiento de un ciclista, en cuanto al modelo estadístico a emplear, se especifica que utiliza un diseño factorial, ya que se cuenta con 4 factores de 2 niveles cada uno. Por ejemplo, un factor como tipo de vestuario, los 2 niveles son con traje y sin traje. La hipótesis nula sería: no existe efecto significativo de los factores que alteren el rendimiento de un ciclista. Y la hipótesis alterna: existe efectos significativos en los factores que alteren el rendimiento de un ciclista.
Bueno, ahora continuando con el desarrollo del modelo en Minitab, iniciando con los tiempos, vemos la tabla del análisis de varianza que nos arroja la herramienta de Minitab. Entonces, para corroborar que la hipótesis nula se acepta o no, se compara con cada tratamiento. Vamos a dirigirnos al programa de Minitab, en donde vemos que tenemos todas las variables de cada factor en combinada, como lo mostramos en el cuadro anterior. Entonces acá podemos observar los resultados que genera el análisis de varianza del tiempos versus el tipo de cicla. Entonces, al realizar la gráfica de distribución de probabilidad para hallar el valor de f tabulada y así poderlo comparar con la f calculada, ya que al momento de generar el valor nos da un total de f tabulada igual a 4.84. Entonces, acá podemos ver que está la gráfica de distribución en donde se compara f, el valor de f calculada con f tabulada. Entonces eso nos permite determinar que se acepta la hipótesis nula, ya que la f tabulada es mayor que la f calculada, comparándolo con cada factor respecto a la f. Entonces podemos ver que es mucho menor a la f tabulada, por eso se acepta la hipótesis nula. En esta gráfica de residuos podemos observar que los datos o tiempos tomados en el experimento no tienen mucha dispersión, es decir, que los datos con normalidad y confiables para tener un resultado con más grado de confiabilidad. Esto lo podemos observar en las gráficas de probabilidad normal, el histograma y los residuos versus ajustes. Además nos confirma que el método utilizado fue el correcto. En la gráfica de orden de observación se puede observar que las tomas 4, 8, 11, 12 y 13 son las que representan más dispersión frente a las otras, pero se tuvieron en cuenta ya que los factores influyeron en ellas. Ahora el desarrollo del modelo con respecto a las distancias. Es el mismo procedimiento que se hizo en la toma de los tiempos, pero esta vez con el recorrido que tuvo el ciclista. Según los resultados de la tabla, podemos determinar que el factor tipo de cicla se rechaza la hipótesis nula, ya que la f calculada es mayor que la f tabulada. Si existe efectos significativos de los factores que alteren el rendimiento de un ciclista, y para los factores vestuario, alimentación y entreno se acepta la hipótesis nula, ya que la f tabulada es mayor que la f calculada. Acá hay un valor que nos indica que el tipo de cicla genera una f bastante alta. Eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y es totalmente congruente con lo que se está trabajando, porque el tipo de cicla con respecto al recorrido influye en mucha más distancia. Ahora en la gráfica de los residuos podemos observar que los datos o tiempos tomados en este experimento, a diferencia del anterior, los datos son un poco más dispersos, pero siguen siendo datos normales para el método utilizado, como lo vemos en las gráficas de probabilidad normal e histograma. Pero en la gráfica de residuos versus ajustes se puede observar un patrón. Esto puede ser por un factor que tuvo dispersión e influye en ella. En la gráfica de orden de observación se puede observar que las tomas 3, 4, 7, 8, 11, 12 y 15 son las que representan más dispersión frente a las otras. Por esto es que hay un poco más de variabilidad en los datos. Conclusiones. Con este experimento relacionado con el rendimiento de un ciclista, podemos concluir que a la hora de tomar y aplicarles el diseño factorial a las variables de respuesta, tiempo transcurrido en 2 kilómetros y distancia recorrida en 5 minutos, con sus respectivos factores, tipo de cicla, alimentación, vestuario y entreno, observamos que el experimento de tiempo transcurrido ninguno de los factores afecta el rendimiento. El factor entreno es el que más se acerca al rechazo de la hipótesis nula, pero no genera ningún cambio. Quizás el experimento con la distancia más larga podría afectar el rendimiento.
En el experimento de distancia recorrida observamos que por un margen muy alto el único factor que se afecta el rendimiento del ciclista es el tipo de bicicleta, es decir, MTB o ruta, el cual se acerca a un resultado muy confiable ya que el tipo de bicicleta utilizado en pavimento para una mejor eficiencia en la bicicleta de ruta. Por último, en base a las gráficas residuales de ambos experimentos, notamos que la recolección de datos no muestra mucha variabilidad, lo que afirma más confiabilidad en los resultados de los experimentos. Además nos confirma que los métodos utilizados fueron los correctos. Estos son los anexos del ciclista que se prestó para la toma de los tiempos y recorridos, en donde tiene el tipo de bicicleta, MTB y ruta, y el tipo de vestimenta, ropa de calle y vestimenta con tecnología transpirable. Muchas gracias.